Se nos pregunta cuántos triángulos equilibrarán el círculo, y el cuadrado que se muestran cerca de la parte inferior. Y se nos da que 3 círculos se equilibran con 2 cuadrados, y un cuadrado se equilibra con 3 triángulos. Entonces, la idea aquí es que ya hemos pensado en esta pregunta. Si no lo ha hecho, puede pausar el video antes de ver la solución. Como sabemos que un cuadrado se equilibra con 3 triángulos y tenemos 2 cuadrados aquí, podemos realizar una sustitución y reemplazar estos 2 cuadrados con 6 triángulos. Al realizar la sustitución, ahora sabemos que 3 círculos se equilibran con 6 triángulos. Y si 3 círculos se equilibran con 6 triángulos, deberíamos poder reconocer que eso significa que cada círculo se equilibrará con 2 triángulos. Triangles. Y sigamos adelante y demostremos que ahora sabemos que un círculo se equilibra con 2 triángulos. Bueno, si sabemos que un cuadrado se equilibra con 3 triángulos, y un círculo es 2 triángulos, sabemos que un círculo y el cuadrado se equilibraría con un total de 5 triángulos. También resolvamos esto usando un enfoque más algebraico. Dejemos que cada círculo sea igual a x. Cada cuadrado sea igual a y. Y cada triángulo sea igual a z. Debido a que 3 círculos se equilibran con 2 cuadrados, podríamos representar esto como una ecuación, donde 3x es igual a 2y. Y debido a que un cuadrado se equilibra con 3 triángulos, podemos representar esto como la ecuación y es igual a 3z. Nuestro objetivo aquí es determinar qué equilibra un círculo y un cuadrado. Entonces, algebraicamente, podemos decir que queremos determinar que x más, y sería igual en términos de triángulos, que sería en términos de z'(s). Mirando bien las dos ecuaciones dadas, porque y es igual a 3z, podemos realizar una sustitución de y en esta ecuación aquí. Y cuando hacemos esto, obtendríamos la ecuación 3x es igual a 2 veces 3z, o 3x es igual a 6z. Dividiendo ambos lados por 3. Observe cómo tenemos x es igual a 2z. A partir de aquí, si sabemos que x es igual a 2z, e y es igual a 3z, entonces sabemos que x más y tendría que ser igual a 2z más 3z que es igual a 5z. Recuerde que cada triángulo está representado por z y, por lo tanto, dado que x más y es igual a 5z, un círculo y un cuadrado es igual a 5 triángulos, como vemos aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.